Muy buenos días, mis amados hermanos, espero que se encuentren muy bien, que la paz del Señor esté inundando sus corazones. Les habla el pastor y amigo Andrés Felipe Sánchez. Bueno, en el día de hoy entonces vengo para compartirle la palabra del Señor. También quiero que por favor pongan en sus oraciones la familia Palacio, que en este momento está atravesando un momento bastante difícil, bastante complicado por la pérdida de uno de sus seres queridos. Entonces oremos para que el Señor nos hable a través de su palabra en esta mañana, pero también para que el Señor traiga consuelo, traiga paz, traiga fortaleza a esta familia. Padre, en el nombre maravilloso de Jesús, en esta mañana, Señor, damos infinitas gracias por tu bondad, por tu fidelidad, por tu misericordia. Gracias, Señor Dios, por ese amor tan grande que nos muestra día tras día. Gracias, Señor, por sostenernos, Padre, por alimentarnos, por fortalecernos, por guiarnos, Señor. Gracias por la salvación preciosa que ahora tenemos, Señor Dios, en la persona de tu Hijo Jesucristo. Oramos, Señor, para que en el nombre maravilloso de Jesús, Padre mío, en esta mañana, Señor Dios, seas trayendo fortaleza especial a la familia Palacio, Señor, que ahora está atravesando un momento bastante difícil, bastante complicado, Señor. Oramos, Padre, para que en el nombre de Jesús, de tu presencia, vengan esos tiempos de refrigerio, vengan, Señor Dios, esa fortaleza, ese consuelo, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, Señor. Padre, yo te pido en el nombre de Jesús que alivie, Señor, sus penas, sus dolores, Padre, oh Dios de los cielos, en este momento tan crítico en sus vidas. Asimismo también oro, Señor Dios, por tu palabra en esta mañana, para que tu palabra, Señor, sea ministrando los corazones, para que tu palabra, Señor, sea ministrando las vidas, Padre, para que nos haga entrar en razón y nos haga entender, Señor Dios, acerca de los tiempos que estamos viviendo, Padre. Para la gloria y la honra de tu santo nombre te bendigo, te alabo y te exalto solamente a ti, Señor Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, dando continuidad pues al tema que veníamos abordando hace como 15 días, ¿cierto? Acerca de pues, los tiempos finales. El día de hoy pues quisiera hablarles acerca del fin de los tiempos, ¿cierto? Quiero mencionar como más profundamente algunas cosas que ya había mencionado antes, pero que no les había dado pues como la profundidad y mencionar algunos detalles como un poco más específicos. Algo que es muy importante y algo que en lo que no podemos caer los cristianos es en la adivinación que se da en estos tiempos, ¿cierto? Yo creo que en la escatología o en el estudio del fin de los tiempos, pues digamos que hay varias posturas teológicas, hay varias posiciones, ¿cierto? Y yo a veces veo que los cristianos hoy en día pues están tomando una actitud equivocada, porque entonces cualquiera es el anticristo, cualquier país es la Gran Babilonia, y bueno, entonces pues realmente yo veo muchos conferencistas en internet que un día dicen que este es el anticristo, al otro día dicen que este es el otro, pero entonces yo digo que se pierde toda credibilidad, cuando un día decimos una cosa y otro día decimos otra. Entonces es preferible ser cautos, pero también la palabra del Señor nos dice que pues debemos estar atentos a los tiempos, ¿cierto? Debemos mirar los tiempos y de esa manera también prepararnos para la venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Bueno, entonces vamos a hablar hoy del fin de los tiempos y vamos a introducirnos en esta enseñanza mediante este pasaje que está en Mateo capítulo 24 versículos 44 al 46. Miren lo que dice la palabra del Señor. Por tanto también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Dice, ¿quién es pues el siervo fiel y prudente, el cual puso su Señor sobre su casa para que les dé alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le haya haciendo así. O sea, en otras palabras, la advertencia para nosotros es, bienaventurado es aquel que cuando el Señor aparezca, que sabemos que puede ser en cualquier momento, que cuando el Señor venga nos encuentre haciendo lo correcto, nos encuentre haciendo su voluntad. Dios permita que a pesar de todo lo que esté pasando y a pesar de toda circunstancia que ha venido a nuestras vidas, pues usted y yo podamos estar pegados de la mano del Señor. Quizá no podamos reunirnos, quizá no podamos congregarnos, pero eso no significa que nuestra vida
¿cierto? Ahora está desconectada de Dios. Yo digo que con más razón tenemos que conectarnos a Dios. Con más razón tenemos que buscarle, con más razón tenemos que tener intimidad con Él. Y yo creo que aquí también se pone a prueba algo que es fundamental, y es esa relación personal con Dios. Muchas personas tristemente están acostumbradas a llevar una relación con Dios que está simplemente ligada a lo que otros hacen. Pero la idea es que nosotros podamos conectarnos con Dios de una manera personal, de una manera íntima, y con seguridad que Dios se va a revelar de una forma muy especial a cada uno de nosotros. Entonces vamos a comenzar primero que todo diciendo qué significa el fin de los tiempos. En el fin de los tiempos básicamente van a acontecer estas cosas que voy a mencionar a continuación. Lo primero es que Dios derrama su ira contra el mundo rebelde, ¿cierto? En la palabra del Señor, aún desde el Antiguo Testamento, hay una expresión que se utiliza que es el día del Señor. El día del Señor, por supuesto, no hace referencia a un solo día, hace referencia a un periodo de tiempo en el que Dios va a traer sus juicios sobre la humanidad. La palabra de Dios dice: temed a Dios y dale gloria, porque sus juicios han llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar. Entonces es muy importante que nosotros podamos prepararnos, porque pues hay varias posturas teológicas. Algunos creen que nosotros los cristianos también vamos a estar en los días de ese juicio, mientras otros creen que vamos a ser arrebatados antes de ese juicio para no ser condenados o no tener que experimentar pues lo que llaman también la gran tribulación. Sin embargo, sea que tengamos que vivir ese tiempo o sea que no lo tengamos que vivir, debemos ser conscientes, debemos prepararnos, ¿cierto? Porque en cualquier momento eso puede venir. Yo creo que todo lo que está pasando ahora en el mundo es solamente comienzo de dolores. O sea, realmente nada de lo que Dios va a hacer se compara con lo que estamos viviendo ahora. En este momento yo digo que es algo muy leve, es algo muy suave comparado con lo que son los juicios de Dios sobre la humanidad. Y es que los juicios de Dios son tremendos. La palabra dice: tremenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Y es que la gracia de Dios ha sido inmensa, la misericordia de Dios ha sido inmensa, pero igualmente que la gracia y la misericordia de Dios, la dureza del corazón de los hombres, la rebeldía de nosotros los hombres, yo creo que es infinitamente también mayor a eso. Pero bueno, tenemos por otro lado la redención y la transformación de los justos, ¿cierto? Que lo hemos mencionado. Cuando el Señor venga, dice que Él nos transformará, nos dará cuerpos nuevos, nos dará una nueva apariencia, nos dará una vida, y sobre todo pues ya seremos libres de la esclavitud del pecado. Ya no tendremos que luchar contra esos deseos engañosos, y lo que vamos a hacer es que vamos a reinar con el Señor durante 1000 años, ¿cierto? Esa es la idea. Y luego pues reinaremos con el Señor para siempre. Ya no sé realmente qué nos tendrá preparado el Señor ahí en la eternidad, ¿cierto? Si va a crear nuevos mundos, no sé. Dios en su soberanía puede hacer muchísimas cosas. Yo solamente sé que va a ser algo maravilloso, va a ser algo especial, y esa es la herencia que tenemos nosotros los que hemos puesto nuestra confianza en Cristo Jesús. Por eso no hay razón, no hay motivo para rechazar a Cristo. Yo no entiendo por qué hay tantas personas que abiertamente rechazan a Jesús, siendo que Él es la única esperanza que tenemos. O sea, si usted, mi amigo que me escucha, está poniendo su confianza en lo bueno que es, en lo bueno que se comporta, en las obras que hace, pues créame que eso no le va a alcanzar para llegar al cielo, porque la justicia de Dios es tan alta, es tan sublime, que ningún hombre la puede alcanzar. Solamente uno vivió y pagó para que usted y yo podamos ser partícipes de esa justicia, y esa persona es Jesucristo. ¿Y qué nos pide Dios? Pues que pongamos nuestra confianza en Él, que depositemos nuestra confianza en Él, que dejemos que sea el Señor el amo de nuestras vidas. ¿Y qué va a hacer Él a cambio? Él va a hacernos hijos de Dios, Él va a justificarnos, Él va a limpiar nuestros pecados y nos va a dar herencia en los cielos. O sea que, mejor dicho, o sea, rechazar a Cristo, rechazar la gracia de Dios es un error inaudito, es un pecado que no tiene comparación. Entonces, como dice la palabra del Señor: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazón como aquellos que se rebelaron en el desierto.
Y finalmente tenemos pues la segunda venida del Señor para reinar y para juzgar, ¿cierto? Ya sabemos que lo mencionamos en otra enseñanza anteriormente, que el Señor Jesús tiene, digamos, dos manifestaciones, una como Cordero, que ya vino, Él vino a morir por nosotros, dice la palabra en Isaías 53, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas hemos sido sanados. Y ahora pues va a venir no como el Cordero, sino que va a venir como el león, como el rey, como el león de Judá que menciona ahí la escritura. Y Él viene a no solamente a gobernar, sino también viene a juzgar a los vivos y a los muertos. Yo creo que el día que el Señor aparezca en el cielo, yo sé que harán lamento muchas naciones de la tierra, muchas personas que hoy niegan a Jesús, muchas personas que incluso lo blasfeman, muchas personas que lo rechazan directamente. Ese día van a hacer lamento, ese día se van a arrepentir de una manera que no tiene comparación porque ya no habrá nada que hacer, ¿cierto? Porque cuando el Señor aparezca no hay otra cosa sino el juicio para los que se condenan y la redención para los justos, los que han sido lavados con su sangre. Entonces vamos a entrar a detallar algunos eventos importantes, ¿cierto? ¿Cómo identificar la venida del Señor? La palabra de Dios nos lo explica ahí en Mateo 24, en todo el capítulo, pero voy a mencionar algunos hechos importantes. Y aquí vamos a leer el versículo 32 al 34. Dice, de la higuera aprended la parábola, cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca, ¿cierto? Entonces, la advertencia del Señor es tremenda. ¿Por qué? Porque Él nos manda a nosotros a discernir los tiempos. O sea, como cuando nosotros levantamos los ojos al cielo y vemos nubes y decimos va a llover. De la misma manera tenemos que identificar lo que está pasando en el mundo y de esa manera también saber que el Señor puede venir en cualquier momento. Y créame que los tiempos que estamos viviendo son una indicación clara de que la venida del Señor está más cerca que nunca. Muchos dirán, bueno, el Señor hace rato está viniendo. Pero es que la palabra de Dios siempre ha sido clara en decir que el día y la hora nadie lo sabe, solamente el Padre es el que tiene claridad, es el que sabe exactamente cuándo el Señor va a volver. Pero bueno, muy bien. Entonces las señales importantes que tenemos que mencionar, la primera de ellas es la restauración del Estado de Israel. Ahorita vamos a profundizar un poco más en eso. La decadencia moral y aumento progresivo del libertinaje. Y por otro lado, la proliferación de falsas enseñanzas y señales en los cielos. Todas estas cosas que menciono a continuación ya han sucedido. La restauración del Estado de Israel se dio en el año de 1948. La decadencia moral y aumento progresivo del libertinaje, pues no hace falta que lo mencionemos, ya creo que a la vista de todos está claro de que vivimos en una sociedad totalmente libertina, una sociedad que quiere desprenderse de los valores cristianos que se han instaurado en nuestra sociedad occidental por lo menos durante casi 2000 años y que quiere retomar el paganismo, ¿cierto? Quiere retomar muchas cosas que ya se supone que no, o que ya estaban superadas. Y tenemos por otro lado la proliferación de enseñanzas falsas, ¿cierto? Que cada vez hay muchas más. Yo me quedo asombrado de la cantidad de sectas, de la cantidad de grupos que se levantan todos los días. Y eso no es más sino una indicación, primero que todo, que Satanás entiende que 1000 cadenas atan más que una, ¿cierto? Y que entre más se propague un error, pues más difícil va a ser encontrar la verdad. Recordemos que la verdad no está en una religión, la verdad está en la persona de Cristo. Él lo dijo claramente, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. De manera que cualquiera que le diga a usted que es que en mi religión está la verdad, le está diciendo una mentira. Cualquiera que diga es que en mi iglesia está la verdad, le está diciendo mentira, porque la verdad no está en la iglesia como tal, la verdad está en Cristo, ¿cierto?
Es importante eso, que nosotros como iglesia, claro, tenemos que esforzarnos por mostrar la verdad, pero la verdad no es como tal la iglesia, la verdad es Cristo Jesús. Entonces, yo lo animo a que busque una iglesia de sana doctrina siempre, y también lo animo a que se enamore profundamente de la persona de Cristo, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Muy bien. Entonces vamos a mirar algunas señales importantes del fin de los tiempos. Aquí por supuesto no las vamos a mencionar todas porque la escatología, como les mencionaba, es un campo bastante amplio. Tendríamos que estudiar el libro de Daniel, tenemos que estudiar Zacarías, el libro de Apocalipsis, las profecías apocalípticas que aparecen en los evangelios, en Isaías, en fin. O sea, hay información por montones en la escritura acerca del fin de los tiempos. Sin embargo, pues vamos a mencionar algunas señales importantes que no podemos pasar por alto. Entonces, la primera señal importante que nos dijo Jesús ahí en Mateo 24 es la diáspora de los judíos. ¿Qué significa la palabra diáspora? Es digamos, la expulsión de los judíos de su tierra. En el año de 1970 ellos fueron expulsados de su tierra, el templo fue destruido y a causa de eso los judíos estuvieron sin tierra durante casi 2000 años. Mateo capítulo 24 versículo 1 al 2 dice: Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarles los edificios del templo. Respondiendo él les dijo: ¿Veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Los romanos, como les decía ahorita, destruyeron Jerusalén y destruyeron todo en el año 70, después de Cristo. Y es interesante porque literalmente se cumplió la profecía de Jesús. A causa de los incendios, ¿cierto? Los metales se derritieron y lo poco que quedó, ¿cierto? Que es ese muro, el llamado muro de los lamentos. Entonces no queda piedra sobre piedra porque los metales quedaron incrustados ahí entre las rocas. Entonces, claramente se puede ver el cumplimiento de esa primera profecía o esa primera señal que Él nos da. Ahora, esa destrucción del templo también nos da una señal importante, ¿cierto? Y es que cuando el templo se destruye es porque el antiguo pacto ya estaba obsoleto y viene el nuevo pacto. ¿Cuál es el pacto? El pacto que tenemos en Cristo Jesús, el pacto que tenemos en la sangre del Cordero, donde ya no es necesario tener que ofrecer sacrificios, sino que hay un único sacrificio para siempre, que fue el sacrificio de Jesús, por medio del cual hemos sido redimidos y hemos sido lavados desde ahora y para siempre. Entonces, esa fue la primera señal, la destrucción del templo y la dispersión de los judíos en todas las naciones. De hecho, en el Pentateuco, en los primeros 5 libros de la Biblia, Dios les había prometido a ellos que si ellos permanecían en la rebeldía, en la desobediencia, Él los iba a esparcir por todas las naciones de la tierra. Sin embargo, si ellos se arrepentían, los iba a volver a poner, ¿cierto? Y bueno, realmente Dios hace como quiere. Y ahorita vamos a mencionar un poco de lo que ha sido el regreso de los judíos a su tierra. Tenemos el aumento considerable en el número de las guerras. Nosotros vivimos ahora en el siglo XXI, pero en el siglo XX, en el siglo XIX, el número de guerras ha sido tan grande que ninguna guerra que se haya realizado antes del siglo XX fue tan mortífera como las guerras que ocurrieron en el siglo XX. De hecho, en el siglo XX nosotros los seres humanos adquirimos la capacidad de destruirnos a nosotros mismos con las bombas atómicas y con todo tipo de tecnología. En este momento, si estalla una guerra nuclear entre grandes potencias como puede ser Estados Unidos, Rusia, como puede ser China, pues con seguridad podríamos destruirnos tranquilamente a nosotros mismos. Y bueno, tenemos que tener pues la esperanza en el Señor de que Él está en control de todas las cosas a pesar de toda la maldad que prolifera en el mundo. En Mateo capítulo 24 versículo 6 dice el Señor: y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Y les tengo unos datos aquí importantes. Dice: en la primera guerra
en la Primera Guerra Mundial mueren aproximadamente 10 millones de personas. En esa guerra murió demasiada gente, sin embargo la segunda fue todavía más mortífera. La Segunda Guerra Mundial mueren aproximadamente 54 millones de personas. Y eso sin contar lo que sucedió después en Rusia y lo que sucedió después en China, cuando la revolución de Mao, en la revolución rusa, ¿cierto? Mueren otra cantidad enorme de personas. Solamente en Rusia mueren aproximadamente 15 millones de personas de su propio pueblo, o sea, rusos. Y también en China mueren otra cantidad enorme de personas, también millones de personas, a causa de la revolución de Mao. No puedo decir exactamente pues la cantidad, pero sí les puedo decir que la cantidad de muertes que se dieron en el siglo XX supera por mucho las muertes que se dieron en otras guerras durante todos los siglos que ha existido la humanidad. Y entre 1816 y 1965 ocurrieron 74 guerras internacionales. O sea que, como les comentaba, es verdad que en todos los tiempos ha habido guerras, pero la cantidad de muertos y digamos la expansión que han tenido las guerras durante los últimos años ha sido muy grande en comparación con el resto de la historia. Entonces ahí tenemos una señal bastante clara, ¿cierto? De que la señal, y valga la redundancia, que nos dio el Señor, pues se está cumpliendo al pie de la letra. Por otro lado, tenemos un aumento considerable en la persecución a los cristianos. Y esto es algo que nosotros aquí en Colombia no lo sentimos, pero en otras regiones del mundo los cristianos son altamente perseguidos. Hay muchas personas que en este momento, simplemente por el hecho de ser cristianos, pues están pagando por su propia vida, o incluso en algunos casos pues son desheredados de su familia, como sucede en la India, como sucede en los países musulmanes. De manera que no solamente esto lo debemos tener en cuenta como una señal, sino también como un motivo de oración por nuestros hermanos que están padeciendo persecución por causa del Evangelio. Y dice la palabra de Dios en Mateo 24, 9 y 10. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Entonces se calcula que aproximadamente 100 millones de cristianos son o serán perseguidos en aproximadamente 70 países. Son muchos países donde los cristianos son perseguidos. En este momento aquí en Latinoamérica, o por lo menos en la región donde estamos, no hay tanta persecución. Sin embargo, es probable que en la medida que el mundo se haga más inmoral y en la medida que el mundo se haga más, digamos, más pagano, entonces seguramente la persecución en contra de los cristianos va a aumentar. Más de 100.000 cristianos han sido asesinados cada año en lo transcurrido entre el año 2000 y 2011. En este momento no sé la estadística para el año actual, pero con seguridad que son muchos los cristianos que tienen que entregar su vida, o muchos los cristianos que tienen que vivir en la clandestinidad simplemente para evitar ser asesinados. Se dice que en la China en este momento puede haber tranquilamente entre 50 y 100 millones de cristianos, pero todos ellos están en la clandestinidad. No pueden decir abiertamente que son cristianos porque eso les significaría prisiones, trabajos forzosos u otro tipo de condenas por parte de los gobiernos. Entonces aquí vemos cómo se está cumpliendo otra señal que el Señor nos dio para este fin de los tiempos. Tenemos por otro lado el aumento de la apostasía y el amor se enfría. Dice, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo, ¿cierto? Es una realidad que vivimos en una época donde, como les decía, hay una gran proliferación de falsas enseñanzas. Aún en iglesias que se consideran de sana doctrina, se están enseñando doctrinas que no son buenas, doctrinas como el Evangelio de la Prosperidad, doctrinas como la confesión positiva, y ese tipo de cosas no son doctrinas que estén precisamente inspiradas en las Escrituras. Entonces hay que tener mucho cuidado porque
Ya el simple hecho de decir que una iglesia es trinitaria no es síntoma o no es símbolo de que es una iglesia sana. Hay que tener mucho cuidado porque en muchas congregaciones, infortunadamente, el Dios se volvió el dinero y no necesariamente nuestro Señor Jesucristo. Entonces la mayoría de las sectas aparecen a partir del año 1800. Ustedes saben que la Reforma Protestante se dio por allá más o menos en los años 1500, 1600. En ese momento, pues, digamos, la Iglesia Católica dejó de tener el dominio absoluto sobre lo que es la palabra de Dios y sobre lo que es, digamos, el culto cristiano. Bueno, aparecen las denominaciones protestantes, de las cuales nosotros pertenecemos, pero más o menos por allá en el año 1800 aparecen todos esos movimientos que de alguna manera distorsionan el verdadero sentido de la palabra de Dios. Aparecen los testigos de Jehová, aparecen los mormones, aparecen también los adventistas, ¿cierto? Y otros movimientos más. Y ya pues con el tiempo, en los últimos años han aparecido otro tipo de sectas o de movimientos que corrompen la palabra de Dios, como la luz del mundo, como es la oración fuerte del Espíritu Santo, como es esta nueva Dios Padre, Dios Madre, en fin, ¿cierto? Y cada día nos encontramos con cosas más extrañas, interpretaciones más extrañas, y lo que uno más realmente le llama la atención de todo esto no es que haya personas que enseñen doctrinas extrañas. Lo que me llama la atención es que hay muchas personas que siguen este tipo de doctrinas extrañas. El Evangelio de la Prosperidad y el movimiento apostólico, por ejemplo, aparece en el año 1900. Esa idea pues de que hoy en día resurgen los apóstoles, cuando la palabra de Dios claramente pues, nos muestra que las señales de un apóstol tenían que haber estado con Jesús y tenían que haberlo visto, ¿cierto?, en su resurrección. El movimiento profético, pues, donde hoy en día se hacen llamar profeta cualquiera, o que, por ejemplo, se abren las escuelas proféticas donde le enseñan a la gente supuestamente a profetizar, cuando sabemos pues que Dios es el que soberanamente es el que determina ese tipo de cosas. Yo no puedo negar que existen profetas hoy en día, claro que los hay, sí lo debe haber, pero seguramente un verdadero profeta de Dios no va a hablar de la manera en que estos nuevos profetas hablan. Entonces, mis hermanos, seamos muy cuidadosos, porque el error está por todas partes. La mejor manera de librarnos de caer en un error es que usted se tome el tiempo de estudiar las escrituras todos los días y que no trague entero cualquier cosa que cualquier persona le quiera decir acerca del Señor o acerca de la palabra. Muy bien. Tenemos por otro lado el crecimiento del homosexualismo y toda clase de perversiones sexuales, ¿cierto? En este momento ya se habla de género, se habla que hay más, no sé, creo que más de 100 géneros distintos, cuando yo tenía muy claro pues que solamente habían dos, ¿cierto? Que había masculino, femenino, pues ya hoy en día dicen que hay más de 100, no sé cuántos. Entonces me llama mucho la atención porque ya la gente ni siquiera sabe qué son. O sea, ya antes era claro decir, yo soy mujer, yo soy varón, pero hoy en día ya ni eso está claro. Y dice en Romanos capítulo 1, versículo 23 al 27, un pasaje que nos habla de la mente reprobada. Y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es en contra de naturaleza. Y de igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Aquí la palabra del Señor pues nos muestra cuál es la consecuencia de nosotros
negar la revelación de Dios. Mucha gente dice, yo quiero ver a Dios, pero Dios ya se ha revelado. Dios se reveló de la forma más sublime en la persona de Cristo. Y Dios a través de la creación y de muchas maneras nos habla. Pero cuando nosotros los seres humanos somos tan necios y somos incapaces de ver la revelación de Dios, o simplemente no la queremos ver, porque la realidad es que muchas personas simplemente no quieren que Dios exista, no quieren rendir cuentas. Entonces la palabra de Dios muestra que Dios los entrega a pasiones vergonzosas. O sea, Dios permite que los corazones se endurezcan de tal manera que entonces entramos en una nueva etapa de perversión, donde el homosexualismo y donde todo tipo de perversiones sexuales toman lugar. Y yo creo que esa es la era en que estamos viviendo justamente ahora. El homosexualismo y las perversiones sexuales han existido siempre, pero nunca se han hecho de forma tan directa y tan abierta como se hacen hoy. Y nunca se ha querido, como antes en la historia, se ha querido inculcarle a las demás personas la práctica del homosexualismo como se maneja el día de hoy. Aquí quiero mostrarles esto, ¿cierto? En la Corte Suprema de los Estados Unidos, creo que más o menos en el año 2014-2015 aprobó el matrimonio gay. Incluso en la Casa Blanca aparece con los colores de la bandera o del movimiento LGBTI. Y es interesante, ¿por qué? Porque Estados Unidos ha sido un país que se fundó con valores cristianos, se fundó basado en las escrituras. Y en la medida en que Estados Unidos ha ido renunciando a esos principios bíblicos, en la misma medida la sociedad estadounidense se ha ido deteriorando en gran manera. En el año 1960 se prohíbe la Biblia y se prohíbe la oración en las escuelas, cuando era algo que se venía practicando, y se permite el aborto. Y todo eso ha traído consecuencias nefastas, ha traído que la sociedad estadounidense cada vez se pervierta más. Muchas falsas doctrinas han venido precisamente de Estados Unidos. Y bueno, es lamentable ver como un país que tenía unas bases cristianas claras, pues se ha ido cada vez volviendo más pagano. Y es señal justamente lo que decía Jesús, ¿cierto? De que cuando el Hijo del Hombre venga, hallará fe en la tierra. O sea, aunque muchas personas hoy en día se hagan llamar a sí mismas cristianas, la realidad es que los verdaderos cristianos no son tantos, son pocos los que realmente han entregado su vida y su corazón al Señor. Tristemente muchas personas todavía buscan a Dios, no porque Él es Dios, no porque Él es el Señor, no porque nos ama, no porque nos dio salvación, sino buscando simplemente favores, buscando simplemente que Él les resuelva sus problemas. Pero nosotros no debemos buscar al Señor de esa manera. Nosotros debemos amarle con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, independientemente de que nos dé o no nos dé las cosas que nosotros queramos. Entonces hay que ser cuidadosos, tenemos que guardar nuestro corazón, porque nuestro corazón es una tierra en la cual puede crecer cosas buenas y cosas malas. Tenemos que guardar nuestro corazón para que ninguna de estas perversiones que están apareciendo ahora pues llegue a nuestra vida. Y tenemos también la restauración del Estado de Israel y Jerusalén como su capital. Esto es muy importante. Yo digo que una de las señales más importantes que tenemos del fin de los tiempos es que los judíos hayan vuelto a la tierra, hayan vuelto a su territorio. En Ezequiel 37 habla de la visión de los huesos secos, y esa visión de los huesos secos simboliza la restauración del Estado de Israel. O sea, Israel estaba totalmente destruido. Y sin embargo, a causa pues de lo que sucedió en la Segunda Guerra Mundial, cuando Hitler mató más de 6 millones de judíos, la Liga de las Naciones, cierto que en este momento es la ONU, las Naciones Unidas, le concedió a Israel el tener su tierra nuevamente. Y ya pues más adelante, como ustedes saben, siempre ha habido un conflicto bien intenso entre los árabes y los israelitas. Y por allá en el año de 1967 se da la guerra de los 6 días, donde se levantan algunos países árabes como son Egipto, Siria y Cisjordania, se levantan con la intención de destruir a Israel.
Pero es curioso que en tan solo 6 días los judíos no solamente derrotaron a sus enemigos árabes, sino que recuperaron más territorio que los que en ese momento le pertenecía a esos países. En ese momento recuperan toda Jerusalén, recuperan algunas otras regiones, ¿cierto? Y digamos a partir de ese momento el país llegó a ser más grande de lo que originalmente era cuando se le devolvieron en el año de 1948. El haber derrotado a 3 naciones en 6 días no puede describirse sino como un milagro. O sea, como un país que es un país muy pequeño, un país que no tenía el poderío militar que tiene hoy, ¿cómo pudo haber derrotado a 3 naciones en solo 6 días? Solamente Dios puede ser la respuesta a esa pregunta. Entonces vemos pues cómo Dios obra de maneras sobrenaturales en la historia y cómo Él cada día nos muestra de forma más explícita que su venida está muy cerca. Tenemos también adicionalmente al regreso de Israel los señales en los cielos. Dice la palabra de Dios en Joel capítulo 3 versículo 4. El sol se cambiará en tinieblas y la luna en sangre antes de la venida del día de Yahvé grande y terrible. En Apocalipsis capítulo 6 versículo 12 dice: y seguí viendo, cuando vio el sexto sello se produjo un violento terremoto, y el sol se puso negro como un paño de crin, y la luna toda como sangre. Es curioso porque la palabra de Dios también nos muestra que en el final de los tiempos vamos a tener señales en los cielos y van a acontecer cosas que de alguna manera van a anunciar que la venida del Señor está más cerca. Y si ustedes recuerdan, hace pocos años, entre el año 2014 y 2015, se dio un fenómeno llamado las lunas de sangre que coincide perfectamente con lo que el Señor dice ahí en su palabra, ¿cierto? Esas lunas de sangre solamente se dan cada 500 años y se ha dado en el año 1492, 1948, 1967 y se dio aproximadamente hace 5 años. Entonces, todas estas señales que acontecen en los cielos, todo lo que está pasando en el escenario mundial, todo lo que acontece con el estado espiritual de la iglesia, todo lo que acontece con el estado de Israel, digamos, de alguna manera nos está apuntando, nos está mostrando que el fin de los tiempos está cada vez más cerca y que el Señor está pronto en su venida. ¿Qué debemos hacer nosotros? No debemos de temer, pero sí debemos prepararnos para cuando el Señor llegue nos encuentre haciendo lo correcto. Y finalmente quiero terminar diciendo que nosotros estamos como en los días de Noé. Mateo 24, el 37 y el 39 nos decía el Señor Jesús: mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. ¿Qué nos da a entender aquí el Señor? No está queriendo decir que, por ejemplo, casarse sea malo. No. Lo que está queriendo decir el Señor aquí es que, así como en los días de Noé, la gente estaba muy ocupada en otras cosas. Su mente estaba distraída en eventos, en reuniones sociales, en entretenimiento, tal y como lo estamos viviendo hoy en día. Sin embargo, el Señor dice que va a llegar la venida del Señor así como vino el diluvio, como algo que la gente no esperaba, como algo que la gente la tomó desprevenida. Asimismo va a venir el Señor, la gente va a estar muy ocupada, la gente va a estar pendiente de otras cosas, y mientras la gente está tan distraída en estas cosas terrenales y mundanas, pues el Señor hará su aparición y, como les decía ahorita, ya no habrá nada que hacer. Entonces les hago la invitación a todos los que están escuchando este mensaje, que de verdad podamos rendir nuestra vida al Señor, que de verdad podamos arrepentirnos de todo corazón y que de verdad nuestra vida sea el fiel testimonio de la obra preciosa que Dios está realizando en cada uno de nosotros. Oremos a nuestro Dios. Padre, en el nombre maravilloso de Jesús, en esta mañana te doy gracias por tanta fidelidad y bondad que nos has mostrado siempre, Señor. Gracias, Padre, porque nunca nos has dejado ni nunca nos has desamparado.
Gracias, Señor Dios, porque renuevas nuestras fuerzas día tras día, Señor, porque nos consuelas, porque nos alientas, Señor, porque tú siempre has estado ahí, Señor. Eres Dios Todopoderoso, nuestro ayudador, eres nuestro pronto auxilio, Señor, en toda tribulación. Oro, Dios de los cielos, para que en el nombre de Jesús, tu Santo Espíritu, Señor Dios, Padre, traiga, Señor Dios, una genuina convicción de pecado en nuestro corazón. Oro, Padre, para que cada día, Señor Dios, podamos fortalecernos en el poder de tu fuerza, Señor Dios, y podamos estar prestos a los días, Señor Dios, que han por venir. Padre maravilloso, también te pido que consueles, Señor, a los tristes, a los afligidos, Señor. Padre maravilloso, que proveas, Señor, a aquellos que están padeciendo escasez. Y también, Señor, que fortalezcas a los débiles, Señor, a los que están cansados y a los que están abatidos, para la gloria y la honra de tu santo nombre. Gracias damos a ti, maravilloso Señor. Amén y amén. Que el Señor les bendiga a todos y haga resplandecer su rostro